Al chile. Mis amigos, soy Benjamín. Bienvenidos a su chile favorito. Aquí las noticias o te enchilan o te dejan picado. Vamos al tema escabrosón que tiene que ver, fíjese usted, con el asunto de la reforma eléctrica. Muy bien. Bendita reforma eléctrica, que se están peleando, ahí está el PRI, entre si somos Lázaro Cárdenas o somos la mafia del poder, a ver quién resiste más. O sea, el PRI está en este momento de, como tipo Star Wars, como entre o eres la luz, o sea, o eres la fuerza, o eres la maldad, la bendita maldad. Pues justamente en ese tema está el PRI y yo también tengo que decir que pinche tristeza que tengamos que depender del PRI para aprobar una reforma, ¿verdad? Qué pinche tristeza. Pero el asunto es que el debate sobre la reforma eléctrica hay que verlo con distintos puntos y desde distintas vertientes. Esto es lo que el gobierno de México publica como los beneficios de la reforma en materia eléctrica, ¿no? Acuérdense que es una reforma a los artículos 25, 27 y 28. ¿Qué es lo que busca esta iniciativa? Garantizar precios justos de energía eléctrica para todos los mexicanos. Dicen, no es nacionalizar ni estatizar, sino fortalecer la CFE, que tendrá, y aquí viene, perdón, ya las precisiones, tendrá un 54% de generación a cargo de la CFE y dejará un 46% al sector privado, que busca también desaparecer los privilegios a las grandes empresas que están pagando menos por la energía eléctrica y establece que la explotación del litio en territorio nacional será facultad exclusiva del Estado. El litio que hay en el subsuelo de la patria es de los mexicanos. Entonces, hacen toda esta imagen bastante interactiva para que uno entienda pues cuál es el interés de esta iniciativa que propone el presidente Andrés Manuel López Obrador y por la que se están peleando los grupos parlamentarios, ¿no? Para empezar, entre ellos están peleando con eso. Entonces, el punto aquí es qué tan buena o qué tan mala o cómo podemos saber si es el camino o no es el camino. Esta parte, permítame decirle que es bien sencilla, porque en estos momentos en el mundo hay países, porque no nada más es uno, hay países que justamente están sufriendo las consecuencias de no tener una empresa del Estado y de haber permitido una privatización del sector eléctrico, particularmente a gran escala. Quizás en otros tiempos no lo hubiéramos visto así, pero aquí hagan de cuenta que es como el hermano mayor ya la está cagando y estás viendo que la está cagando y entonces tú dices, ya no lo voy a hacer. Eso se lo pongo sobre la mesa porque no solamente es el caso de España, es prácticamente la Unión Europea. Hablamos de Reino Unido, o sea, todos traen ahorita un problema energético, algunos más, algunos menos. Al que más le ha pegado es justamente a España. Al que más le ha pegado es a España. ¿Por qué? Porque justamente España privatizó todo su sector energético. O sea, prácticamente vendieron lo que para nosotros es la CFE, ellos lo vendieron. Fueron 7,000 millones de euros en lo que lo vendieron. ¿Y quién lo vendió? El Aznar. Exactamente Aznar, el expresidente del gobierno de España, es el que vende esta empresa productiva que tenía el Estado, esta empresa energética, empresa eléctrica que tenían en España. Y los dejó prácticamente a la buena del mercado. Un mercado al que tampoco le pusieron mucha regulación y que dijeron pues, que el mercado se regule con el mercado. Bajo esa premisa hay muchas cosas que decir sobre lo que está viviendo España y lo que tenemos que entender aquí en México. Ahora sí que aprendamos de los ejemplos que se están viviendo allá. Quiero partir primerito, con algunos posicionamientos, son posicionamientos distintos que tienen, por ejemplo, la Secretaría General de Podemos, la vicepresidenta segunda del gobierno de España, el propio presidente del gobierno de España, que es la misma visión del PSOE, y ¿cómo se llama? El eurodiputado de Ciudadanos Europa, es un eurodiputado, él está en el Parlamento Europeo, es Luis Garicano, y él representa también la ideología de otro grupo que es Ciudadanos Europa. O sea, son tres visiones las que hay.
No les voy a poner la de Vox y tampoco les voy a poner las de el PAN español, porque son exactamente las que estamos viendo acá. O sea, esas ya las conocemos. Ya sabemos lo que apelan, que es beneficios fiscales, que se les prácticamente no se les cobren impuestos, que el Estado pues las deje por el aire libre y que estas se regulen solas, que se otorguen más permisos, o sea, lo que aquí están poniendo, que se otorguen más permisos para que entren más empresas y entonces entre más empresas entren, pues tendrán que ir bajando los precios, otra vez a la buena de Dios y esperando, porque me encanta esa teoría, o sea, esperan que como que las empresas no tengan ambición, eso es lo que no lo, o sea, como que no tengan ambición y que sean bien buena onda y que eventualmente bajen sus precios. Eso es lo que no me termina de quedar claro con esta parte de no pasa nada si metemos cada vez más empresas. Entre más empresas entren y entre más permisos otorgues, pues más fácil se va a ir regulando el mercado. Sí, pero no. Y lo han querido comparar como si fuera el mercado de manzanas. Permítame decirle una cosa. Justo es Luis Garicano quien hace esta comparación como con las manzanas. No representa lo mismo que tengas una competencia de productores de manzana y que eventualmente tengas un desabasto de manzana. No, o sea, en vez de manzana puedes comer pera o en vez de pera, pues un plátano. No pasa nada, o sea, no. Si no tienes energía, no tienes energía y estás en crisis. O sea, no es como de, ay, si no tengo una manzana, imagínate, si no entran más empresas y me la venden súper cara, entonces vamos a entrar en crisis porque no hay manzanas. No, este no es un ejemplo que podamos hacer con frutas, verduras o cualquier tipo de alimento. No lo podemos hacer. El tema energético solamente podemos compararlo como, por ejemplo, el agua, el derecho al agua. Imagínense que no tuvieran agua y que tuvieran que depender de otro país para que les dé agua y que entonces subieran los precios. O sea, imagínense el asunto en el que estamos. No, esto no es para compararlo con manzanas, es para compararlo justamente con otro recurso, que en este caso perfectamente es el agua, podría ser. O imagínense que estuviera en el escenario el aire. Imagínense, bueno, solamente podríamos compararlos con estos dos. No podríamos compararlo con ninguna fruta, verdura, leguminosa, cereal, con nada porque pues si hay un desabasto de fruta o de algún tipo de verdura, eventualmente la puede sustituir, mientras que este no lo puede sustituir. Entonces, en este sentido, sí hay que poner sobre la mesa que que los errores se han cometido. Entonces, primero, quiero que justamente vayamos a ver el posicionamiento de la vicepresidenta segunda del gobierno de España, que es justamente Yolanda Díaz, en donde ella, pues sí le está haciendo un reclamo importante a los que se quejan de las acciones que está tomando el gobierno de España. Les responde a la oposición, le responde justamente al Partido Popular, que es el PAN español, sobre los beneficios groseros, así los tildan, que le han dado o que se le otorgaron justamente a las grandes eléctricas. Esto es lo que está pasando en España en estos días, ¿eh? No es de ayer, no es de hace 2 años, no, esto es de ahorita. Esto tiene 2 semanas que ocurrió. Esto está pasando en España en este momento para que los que siempre nos han querido comparar y que nos van a acusar con España cuando aquí se hacen las cosas que no les gustan, pues también vean que no la están pasando nada fácil y que ahí el debate es exactamente el mismo. Hablamos de beneficios groseros cuando 4 grandes empresas concentran los beneficios de las mismas y hay multitud de familias en nuestro país que no pueden afrontar o tienen dificultades para pagar el recibo de la luz. Le voy a dar un dato que usted puede cotejar en Eurostat. Los beneficios sobre ventas de las eléctricas españolas se sitúan en el 18,5%. La media europea es del 10,5% y la media alemana es del 5,6%. Pero le voy a dar otro dato que es del Banco de España. Los beneficios sobre ventas de las eléctricas españolas en relación a todas las empresas de nuestro país es del doble. Supongo que a usted esto le preocupará. La media de una empresa eléctrica española en beneficios triplica la media de una alemana. A mí me gustaría que usted piense por qué.
Seguramente que usted coincide conmigo que esto es un problema para las familias españolas que no hacen más que perder poder adquisitivo y también para las pequeñas empresas que pierden competitividad. Señor García Egea, termino con otro dato que le he dado el otro día. No solo son beneficios, son también dividendos. Y en esa empresa cuyo último lote vendió el Partido Popular, la empresa pública Endesa, por 7.000 millones de euros, sus accionistas se embolsaron en 10 años la friolera de 27.641 millones de euros en dividendos. Silencio, por favor. Yo ya entiendo por qué hace esta pregunta y de qué lado están ustedes, pero déjennos que nosotros defendamos a la gente y a nuestro país, como estamos haciendo, y ustedes sigan haciendo de abogados de las eléctricas. Chas. Bueno, ella, justamente este posicionamiento, el que están viendo en pantalla y que ya escucharon, ella es Yolanda Díaz, es vicepresidenta segunda del gobierno de España. Justamente le está recordando al Partido Popular, que es el PAN español, que ellos vendieron Endesa, la empresa que estaba a cargo del Estado, por 7.000 millones de euros. O sea, nada, casi nada. Y al venderla, usted seguramente pensará, bueno, ¿y ese dinero en manos de quién quedó? ¿O cómo estuvieron los beneficios? O sea, ¿qué beneficios hubo para los españoles cuando pues dijeron vamos a privatizar y que el mercado se regule con el mercado como lo quieren hacer aquí en México? Pues el asunto tampoco es tan desconocido para nosotros porque es justamente, y aquí es donde entra lo curioso, que también muchos funcionarios que estuvieron encargados de hacer esa transacción y vender esta empresa, terminaron casualmente contratados por empresas eléctricas o en los consejos de administración de empresas eléctricas o terminaron con acciones en empresas eléctricas. Qué cosa tan curiosa, como por ejemplo aquí la administración de Felipe Calderón. Entonces, entendamos el tema. No, aquí se aplica la de aquí, espérenme tantito, pero las cosas no son como nos las están queriendo pintar. Aprendamos de los errores que tienen ahí, porque aquí las cosas no están, no las quieren vender de una forma cuando hay ejemplos claros de que esto puede salirnos bastante mal si terminamos privatizando todo el sector. Así que aquí quiero que escuchen a Ione Belarra, que es secretaria general de Podemos, cuando justamente está exhibiendo, pues ese dinero, ¿a quién se fue? ¿A quién le está beneficiando la actual política energética que tienen en España, que es la que aquí en México han querido implementar? Nos la han querido meter hasta el cansancio desde Felipe Calderón y la quisieron consolidar con Enrique Peña Nieto. Escuche usted a Ione Belarra. Pero si le preocupan tanto los suministros básicos, su grupo parlamentario tenía que haber votado a favor cuando este Gobierno trajo aquí la prohibición de cortes de suministros durante la pandemia. Y ustedes votaron en contra. Le voy a leer algunos nombres a ver si le suenan de algo, señoría. Isabel García Tejerina, Fátima Báñez, Ángela Cebes, Ramón de Miguel, Pío Cabanillas. ¿Le suenan? Sí, ¿verdad? Son solo algunos de los ejemplos de los 175 altos cargos, incluidos 8 ministros del Partido Popular, que pasaron directamente del Gobierno al oligopolio eléctrico. Su exlíder, el señor Aznar, privatizó nuestra empresa pública de energía, Endesa, y el único beneficiado de esa operación fue él mismo, que acabó sentado como asesor en la misma eléctrica que él había privatizado. Así que, señoría, me va a permitir que yo no acepte ni media lección de quienes, como ustedes, cuando han gobernado, siempre han trabajado al servicio de las eléctricas, que han vendido el Estado a pedazos para que no tengamos herramientas suficientes para proteger a la gente y que aspiran, además, a acabar sus biografías sentaditos en un consejo de administración. Le garantizo que a mí jamás me va a ver sentada en un consejo de administración. Ya veremos qué pasa con usted. ¿Ven? ¿Ven? Bueno, pues esta estrategia que les ha salido bastante bien, se aplicó en España y también se aplicó en México. Empresas eléctricas españolas establecieron un modelo mediante el cual contratan a políticos con sueldos de miles y millones de pesos y euros respectivamente. Es una llamada puerta giratoria, con la cual han beneficiado a políticos. En el caso de México está expresidente Felipe Calderón y su secretaria de Energía, Georgina Kessel, pero también está
Carlos Ruiz Sacristán, perdón, que era secretario de Comunicaciones, y Luis Telles también era secretario de Energía. Ahora, España justamente está en este debate, como lo pudieron ver, de tenemos que recortar millones de euros a las compañías privadas del sector energético, y aquí en México se quiere proponer la participación, limitar la participación. El asunto aquí es que, al menos, por ejemplo, empresas como Naturgy, EDP, Endesa e Iberdrola amenazaron en España con detener la producción de las centrales nucleares e incluso replantear su política de inversiones. Esto lo anunció Ignacio Sánchez Galán, presidente de Iberdrola. Y en México, pues andan más o menos en las mismas. De ahí sale cuando el presidente dice: veamos lo que está pasando en España, porque lo que queremos con la reforma eléctrica es que no nos pase exactamente esto. Exfuncionarios del gobierno se encontraron en esta puerta giratoria, pasar del gobierno a trabajar en la industria privada, y les otorgan beneficios que se traducen en pagos anuales mínimos de $63,000, como por ejemplo el caso de Luis Telles con Sempra Energy, que alcanzan hasta los 505,000 euros. O, por ejemplo, esta sería la compensación que tiene Georgina Kessel solamente en 2018 por haber sido consejera independiente, así, independiente de Iberdrola. Felipe Calderón estuvo en Avangrid, en donde también se vio, por ejemplo, Georgina Kessel en Iberdrola, Carlos Ruiz Sacristán en Nova y Sempra Energy, y Luis Telles también estuvo en Sempra Energy, y son este pequeñísimo ejemplillo de lo que hay en el menú. Pero en España, pues aparte de los personajes que mencionó esta representante, esta secretaria general de Podemos, que mencionó Ione Belarra, está José María Aznar. Es correcto. José María Aznar, el que la semana pasada se burló del presidente López Obrador, ¿no? Bueno, José María Aznar, ahí apareció Felipe González, Leopoldo Calvo Sotero, recibieron miles de euros anuales por trabajar con Endesa y Naturgy. Aznar, por ejemplo, recibía un salario de 200,000 euros como asesor de Endesa, y Felipe González ganaba al menos 127,000 euros, de acuerdo con los propios reportes de la empresa española. Estamos en el sentido, ¿no? Para que más o menos vayamos entendiendo. Aquí es en donde lamentablemente estamos viendo la puerta giratoria que también quisieron aplicar en España. O sea, lo malo que está pasando en España también quieren aplicarlo a México, porque pues, si ya se chingaron ellos, pues también nos tenemos que chingar nosotros. ¿En cabeza de quién cabe esto? Pues solamente en las del PAN, en las del Vox, en las de el Partido Popular, que Popular no tiene nada, y ya, esa es su lógica. Ahora, aquí, evidentemente, las posturas políticas, tanto más la de Podemos, no tanto la del PSOE. La de Podemos es justamente de hay que recuperar, necesitamos una empresa estatal. Eso es lo que necesitamos, una empresa que nos permita tener esta soberanía y que apliquen, o sea, buscan aplicar algo como lo que el presidente hizo con Gas Bienestar. No quiero crear Gas Bienestar para que realmente me compres a mí, sino que solamente voy a crear Gas Bienestar para obligarte a ti a que bajes los precios. Pues es exactamente lo que propone Podemos. Es una propuesta a la que el PSOE no le hace el feo, pero el PSOE, por ejemplo, que es el gobierno que actualmente está en España, es Pedro Sánchez, ahí está proponiendo voltear a ver más las empresas energéticas de la vía renovable. Lo que están buscando es que España se convierta en una potencia mundial de energías renovables con la eliminación de trabas burocráticas, incentivos fiscales y seguridad jurídica, aprovechamiento solar de edificios, almacenamiento energético y la hibridación de parques. Esto es algo que los que lo han puesto sobre la mesa los de Ciudadanos Europa. Pedro Sánchez ha optado por ser el presidente del gobierno de España, de que esta es una decisión que no le puede solamente tomar o que no le compete exclusivamente al gobierno de España, sino que es una decisión, porque al ser un problema de toda la Unión, es una decisión que le compete al gobierno y a la Unión Europea. Y en ese sentido es cuando entra Luis Garicano, que él es justamente eurodiputado, él representa también a Ciudadanos, es profesor de economía y él está en el Parlamento Europeo y hace este planteamiento justo ahí
en donde está evidenciando la situación global, bueno, al menos regional, lo que está viviendo la región, la Unión Europea, que lo han planteado, no, simple y llanamente, no pueden estar pensando en que lo van a resolver única y exclusivamente con un tema interno cuando efectivamente pues hay precios, hay incrementos de precios, están otros países involucrados. Acuérdense que ahí ellos tienen que actuar como región. Entonces, esto es lo que ha dicho Luis Garicano justamente como eurodiputado en el Parlamento Europeo. Más de una década, señor diputado, que la factura de la luz en España es de las más altas de Europa. ¿Por qué? Los españoles conocen bien el problema. El Partido Popular y el Partido Socialista permiten que unas pocas compañías eléctricas se repartan el mercado y abusen de los consumidores. Luego, las eléctricas devuelven el favor con puestos en los consejos de administración. Esta misma semana, el exdirigente socialista Antonio Miguel Carmona, sin experiencia alguna en el sector, ha fichado por Iberdrola como vicepresidente para mejorar sus relaciones institucionales. Un ejemplo de esta manipulación. Iberdrola paró sus centrales hidráulicas en 2013, incrementando artificialmente la factura de luz de todos los españoles en 100 millones. Sí, señor diputado, 100 millones. Y les pillaron, pero el castigo impuesto fueron unos míseros 25 millones de multa. ¿Por qué no defienden los reguladores a los españoles? Porque al PP y al PSOE no les interesa perder sus sillones en los consejos de administración. Así que, señora comisaria, me ha alegrado mucho escucharla cuando ha dicho que va a exigir cumplir la normativa europea y le pido que la Comisión insista en el correcto funcionamiento del mercado interior y en el respeto a las reglas de competencia por parte de los reguladores españoles. Muchas gracias. Thank you. O sea, hasta en el Parlamento Europeo terminaron exhibiendo que aquí el problema se lo están aventando al Partido Popular y al PSOE, diciendo, pues es que ustedes prácticamente le están dejando todo el camino a las empresas eléctricas, no previeron absolutamente nada y luego, ¿y qué esperaban que pasara? ¿No? ¿Qué esperaban que pasara? La propuesta de Podemos es empresa del Estado, recuperar, bueno, ya no se puede decir esa, recuperar o crear una empresa del Estado que obligue al mercado a regularse y que provea de una seguridad o soberanía energética, o sea, no depender de el berrinche o de la ambición que tengan o de la falta o de los problemas del mercado naturales que existen entre oferta y demanda las empresas eléctricas y que tampoco pues tengan esto como con la mano en la cintura de yo te voy a venir a chantajear y ahora pues si yo te cobro lo que te esté cobrando de recibo de la luz, lo vas a tener que pagar porque pues es algo que necesitas la luz, necesitas electricidad. Entonces, con la pena, o me lo pagas o te quedas sin energía. Ese es el asunto que está viviendo España. Por eso sí creo que es importante que aprendamos de lo que están viviendo en España. Yo les acabo de poner algunos posicionamientos. Sí necesitamos aprender de lo que está viviendo España para no cometer esos errores. Y eso es lo que tendrían que revisar y tendrían que ver los legisladores. Eso es lo que tendría que pasar. Porque no solamente hablamos de un país o una comparativa con un país con el que, por supuesto, tenemos historia. Claro que hay historia, por supuesto que hay historia, sino que estamos hablando de las mismas empresas energéticas, o sea, entendámoslo así. No solamente hablamos de las coincidencias históricas que existen con España, sino que sí estamos hablando de exactamente las mismas empresas eléctricas que aquí están haciendo berrinche porque podrían realmente bloquearles el paso o regularles el paso, que es lo que se está hablando, una regulación. Y en España son las mismas empresas que ahí sí, justamente ahí, han estado presionando y han hecho lo que han querido. Y otro tema sobre la mesa es que, por ejemplo, pues las grandes empresas en España son las que pagan menos impuestos. ¿A alguien le suena eso? ¿A alguien le suena? O sea, ¿a alguien le suena esta dinámica de que las empresas, grandes empresas, paguen menos impuestos que los ciudadanos o que el trabajador? Sí, a todos los mexicanos nos suena, a todos nos suena, a todos nos suena, a todos nos suena, a todos. Porque aquí se les condonaban impuestos,
es que están aportando, hay que apoyarles, y encima fideicomisos, y encima fundaciones, y luego las offshores. O sea, bueno, aquí en México era un paraíso, pero paraíso. Y en España también. O sea, lo más triste del caso es que nos podemos quejar mucho de España, pero no, así como nos trajeron enfermedades, también nos trajeron tantísima corrupción, tantísima, y no se ha ido, ¿eh? La han modernizado, la han modernizado. Ya no somos colonia, nos independizamos hace muchos años y pareciera que eso no les ha quedado claro, y lamentablemente hasta los mismos errores quieren que cometamos. Ese es el sentido y esa es la preocupación que estamos viendo. O sea, no me lo imagino, no, lo estamos viendo en España, está pasando, y quieren que vayamos a ese camino. O sea, ¿es neta? Están cancelando los problemas que tienen en España con tal de vean lo que, o sea, está muy bonito y está muy padre. O sea, ¿es neta? ¿Es neta sus comentarios? Ese es el análisis que tenemos que estar haciendo. Y por eso les puse estos videos. Los encontré y empecé a ver estos posicionamientos y dije, necesitamos hablar de ellos. Necesitamos ponerlos sobre la mesa para que cuando opinemos al menos digamos, bueno, es que sí hay un ejemplo de lo peor que puede pasar, y es que está pasando, y casualmente son las mismas empresas. No son otras, no, son las mismas empresas. Las filiales de esas empresas, las que están aquí, son las que no quieren una reforma eléctrica, argumentando el de actividades monopólicas de la CFE. ¿Cómo es posible que puedan argumentar una práctica monopólica cuando tendrían el 46% de participación en el mercado, y son muchos, y la CFE el 54%? Para que se considere una práctica monopólica, no tendría que haber nadie más. No, o sea, tendría que tener el 100% CFE. Y ahí sí hay que pelearnos, porque práctica monopólica, y si el gobierno nos quiere, nos friega. Claro que sí. En este momento no. O sea, se propone, sí, fortalecer a la CFE para no sucumbir a los berrinches de las empresas eléctricas. Es correcto. Y a estas comparaciones, a mí también me encantaría poder sobrevivir de las energías renovables. Claro, me encantaría que, por ejemplo, la energía eólica, que aquí tengamos, y eso también hay que explotarlo, energía nuclear, ¿no? Me encantaría que todas estas energías que son limpias nos hicieran vivir cada vez, o sea, en un mundo más limpio. Yo sería feliz de la vida. Me encanta la idea, pero no estamos listos para llegar ahí. Vaya, España está peleándose por la transición. Y aquí en México ya queremos convertirnos en lo que, o sea, perdón, tenemos años de retroceso. No estamos ni siquiera produciendo los barriles de combustible que están produciendo otros países que ya están en vías justamente de transición a energías sustentables. Ellos siguen produciendo cantidades inmensas de barriles de petróleo, y nosotros no llegamos ni a la mitad de lo que ellos producen. Entonces, ¿queremos convertirnos en energías renovables? Claro que queremos, pero por ahí veía un reportaje, sin embargo, en donde en Yucatán, otra vez Yucatán, tienen este parque eólico justamente, y se supone que las personas que iban a vivir ahí, pues son las que iban a estar principalmente beneficiadas, porque pues como les fueron a contaminar la visión, como les fueron a contaminar la vista con estos generadores de energía eólica, pues el privilegio era, bueno, pues ya te pasé a fregar con esto, pues tú vas a ser mi principal beneficiario. Bueno, pues resulta que son los que pagan más luz. Si quieren que les creamos, enséñanos pruebas de que no están haciendo negocios y que no quieren ser los abogados de las eléctricas, y de que en verdad van a beneficiar a los mexicanos, porque las únicas pruebas que tenemos en este momento no les benefician ni al PAN, ni en España le benefician al popular, no benefician en absolutamente nada. Entonces, centrémonos en un momento, seamos mucho más centraditos, porque las cosas a veces parece que lamentablemente no.